Bienvenida, Jairén. Le comenzaré preguntando a usted lo siguiente. ¿Qué opina de la crisis multifuncional del país eh, que tiene sumido al Ecuador desde hace 7 años y que la ha colocado en una situación similar a la del año 1990 y previo al gobierno de ese país? ¿Cree usted que las condiciones son iguales, son semejantes? ¿Se puede recuperar algo de esa experiencia vivida y lo que significó el triunfo de Alianza País para el año 2006? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por este espacio. Creo que precisamente estos lugares de diálogo nos pueden ayudar a encontrar respuestas, soluciones conjuntas a esto que usted plantea, que me parece que lo sitúa de forma correcta al hablar de una crisis, digamos, multidimensional en muchos niveles, porque desde hace 7 años nosotros venimos viviendo, digamos, una serie de hechos que ha generado que las condiciones de vida de la gente se vengan para menos, ¿no es cierto? Tenemos digamos, una crisis, ¿no es cierto?, a nivel económico, una crisis que además también la podemos mirar a nivel político y de representación, que creo que, digamos, las dos movilizaciones sociales, octubre del 19, junio del año 2022 y lo que fue, digamos, el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso y posterior muerte cruzada, digamos, dan cuenta de hechos políticos en los cuales la ciudadanía de una u otra forma, ya sea a través de las calles, como en estos dos primeros hechos de movilización que he citado, como a nivel de, digamos, activar los mecanismos institucionales precisamente para encontrar una salida democrática a los conflictos, da cuenta de, digamos, una crisis también de representación, de, digamos, de qué es lo que, cómo mira la ciudadanía a quienes representan, a sus representantes más bien en los partidos políticos y también en las instituciones. Entonces, eso sumado, digamos, a un factor que es, voy a poner entre comillas, nuevo para el país, ¿no es cierto? Como tiene que ver con el problema de la inseguridad. Es una serie, digamos, de crisis, ¿no es cierto?, que terminan en generar una crisis a multinivel. Ahora, digamos, en comparación a lo que pueden haber muchas similitudes, ¿no es cierto?, a lo que se vivía antes del gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2006, pero también podemos encontrar algunas diferencias. En cuanto a similitudes, lo que podemos ver es que estos 7 años ha significado para el país un retroceso en varios sentidos. Por un lado, un retroceso de pérdida de soberanía, que es una cosa que nosotros ya habíamos, si se quiere, como consolidado, consagrado en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Si usted se fija, por ejemplo, hace unos meses, el presidente Daniel, no fue Daniel Noboa, esto fue, si no estoy mal, con el presidente Guillermo Lasso, y sí, también con el presidente Daniel Noboa, se empiezan a firmar unos acuerdos de cooperación, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Una cooperación militar con Estados Unidos, cosa que en el periodo de la Revolución Ciudadana nosotros desterramos esas prácticas poco soberanas de nuestro país, y estos 7 años ha sido de vuelta a volver, ¿no es cierto? En lugar de mirar hacia la integración regional y la cooperación con los países del sur, volver la mirada hacia el norte, ¿no es cierto? Y eso per se no es bueno ni malo, sino las dinámicas de relacionamiento que históricamente los países del sur han tenido con el norte global y particularmente con Estados Unidos han sido relaciones de sumisión, han sido relaciones profundamente inequitativas y que además han generado, digamos, saldos negativos para nuestros pueblos. Entonces, por ahí, digamos, podemos decir que hay una similitud con lo que vivía el país antes del año 2006. Otra similitud, el regreso del Fondo Monetario Internacional. Los años 90, los años 2000 estuvieron marcados por una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que significó al país de vuelta no solamente, digamos, endeudamiento a niveles, digamos, altos, sino también una pérdida de soberanía, en tanto el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional
que llegue a acuerdos, ¿no? A tratados internacionales con los estados, siempre y cuando estos estén dispuestos a que el Fondo Monetario Internacional de una u otra forma maneje, intervenga en el manejo económico, en las políticas económicas que aplican estos países. Entonces vemos igual que hace más o menos un mes, un poco más, el presidente Daniel Noboa firma un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El primer acuerdo que se firma después del gobierno de Rafael Correa lo hace el señor Lenín Moreno con su ministro Richard Martínez. Usted recordará y quienes nos escuchan, ese ministro que se hizo famoso precisamente por pagar deuda cuando la gente se estaba muriendo en las filas de hospitales colapsados por la pandemia. Entonces vemos también, digamos, unas condiciones económicas similares a, digamos, lo que se vivía en los años 90, en los años 2000, que fueron los años que precedieron a un gobierno popular soberano como el de la Revolución Ciudadana. Ahora, una diferencia que a mí no me parece menor de escenario regional, político, internacional incluso, es esta fuerza que han tomado, ¿no es cierto?, las nuevas derechas, unas derechas radicalizadas, unas derechas nuevas en sus formas, pero viejas, digamos, en lo que han venido, ¿no es cierto?, desde la economía más ortodoxa, sosteniendo que es lo que tienen que hacer los países, que es básicamente ¿cómo es diluir el Estado a prácticamente nada, ¿no? La política de la motosierra, no la inaugura Milei, pero sí, digamos, es uno de los más grandes representantes. Tuvimos a un Bolsonaro en Brasil, tuvimos a un Donald Trump en Estados Unidos, una amenaza fuerte también de estas derechas radicalizadas en Europa, por ejemplo, y entonces eso da cuenta de un escenario distinto a nivel de corrientes políticas que, digamos, en los años 2000, en los años 90, eran otros tipos de derechos. Entonces, digamos, frente a eso, lo que nos corresponde, digamos, como izquierdas, como progresismos, como fuerzas políticas, digamos, de esta orilla ideológica, es, digamos, mirar hacia atrás, ¿no es cierto?, para recoger lo mejor que nosotros hemos hecho en nuestros procesos de gobierno, pero al mismo tiempo tener la capacidad de mirar el presente para proyectarnos hacia el futuro, insisto. Hay muchas similitudes con lo que vivíamos antes del 2006, pero al mismo tiempo han pasado más de 10 años, 14 años tal vez. Entonces, en ese sentido, el mundo cambia y las izquierdas, los progresismos, tienen que actualizarse para seguir el ritmo, digamos, y sintonizar bien con, digamos, con sus pueblos. Eh, bien, eh, ¿qué opina usted de que las izquierdas, en este avance que hace la derecha a nivel mundial, en donde se radicaliza sus posiciones y avanza hacia manifestaciones neofascistas incluso, eh, la izquierda, digo, ha dado un retroceso, se ha enconchado en sus espacios e incluso ha perdido en momentos la iniciativa, y viéndose obligada a tener que dar respuestas a un conjunto de globos de ensayos que permanentemente sueltan y que hacen que tanto en el debate político cuanto la ciudadanía no puedan realmente entrar a tratar los temas de la política, discutir la política y discutir las cosas serias que están pasando en el país y se entra, Rosito, a tratar las cosas, digamos, de menor calado. Si el presidente estuvo con los zapatos, si es que eran plataformas altas, no eran altas, si vio de lado, si vio de reojo, si habló mal, si bostezó o no bostezó. Es decir, cosas muy intrascendentes. Y en eso nos pasamos discutiendo y al final de cuentas la derecha logra posicionar. El gobierno de Noboa, el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno lograron posicionar y sacar adelante y profundizar el modelo neoliberal, a tal extremo que en el caso de Moreno, ¿no es cierto?, luego de semejante movilización, impuso un paquete de medidas que nadie podía haberse imaginado que podían haberle logrado. ¿Cuáles son los factores que inciden en la profundización de este modelo de dominación y cuáles son los que impiden que la izquierda como tal o los sectores progresistas puedan tener una iniciativa más dinámica frente a las respuestas? A ver, primero es una pregunta súper amplia y súper compleja.
Claramente, digamos, no tengo la respuesta, eh, pero sí, digamos, tengo algunas pistas y algunas, si se quiere, como corazonadas de por dónde debería ir. Eh, a ver, pienso varias cosas. Lo primero es que claramente, digamos, los medios de... a ver, partiendo de que el sistema capitalista, ¿no es cierto? No es solamente un sistema económico, sino también, y es más bien profundamente un sistema ideológico y es un sistema cultural. En ese sentido, digamos, hay, digamos, unos parámetros, hay unas bases sobre las cuales, unas bases éticas y morales del capitalismo que nos plantean, digamos, ciertos modos de vivir. Entonces tenemos por un lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del individualismo, ¿no es cierto? Del esfuerzo personal. Esta forma de mirar el mundo y mirar las desigualdades y mirar las injusticias desde un lugar de, bueno, como no estudiaste tanto, como no te esforzaste lo suficiente, como no trabajaste lo suficiente, entonces por eso eres pobre. Porque si te hubieras esforzado, si hubieras trabajado más, si hubieras hecho mejor las cosas, entonces posiblemente no fueras pobre. Entonces, por poner un ejemplo de una serie, digamos, de preceptos ideológicos que sostienen este sistema capitalista, digamos, que está gobernando no solamente nuestro país, sino el mundo. Y en ese sentido, los medios de comunicación también se hacen eco, digamos, de este sentido, que lo que se transforma termina siendo ya no solamente una lógica del sistema capitalista, sino se vuelve casi que de sentido común como digo, el individualismo o digamos, poco a poco se ha ido instalando, ¿no es cierto?, la idea en unos países más, en otros países menos. Creo que en Argentina se ha instalado de forma exitosa esta idea de que tiene que haber menos Estado, ¿cierto? Que el Estado es igual a burocracia y la burocracia es igual a pagar más impuestos o la burocracia es igual a ser más ineficientes o a, voy a poner entre comillas, a mantener vagos, ¿no es cierto? A través de vuelta, programas sociales. Entonces, este tipo de ideas que se inauguran, si se quiere, que se vuelven a poner sobre el tablero político durante el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Provoca que siga Moreno en el poder, no solamente Moreno, sino viene Guillermo Lasso, ya cuando se pensaba que el gobierno de Lenín Moreno era un desastre y que no podía haber un peor presidente, llega Guillermo Lasso a demostrarnos que sí se puede ser un peor presidente, que sí se puede ser más indolente con la gente, que sí se puede hacer más recortes presupuestarios. Y no conforme con eso, ahora llega Daniel Noboa, ¿no es cierto?, con una figura un poco más fresca, ¿no es cierto? En campaña él se mostraba como un tipo, él nunca se mostró como un tipo de derechas, era más bien un tipo, yo, digamos particularmente, si es que solamente me dejase llevar por lo que él proyectaba, hubiera podido decir, bueno, es un tipo que no tiene ideología, aunque yo claramente sabía que era un tipo de derechas, pero la gente en general, digamos, no lograba colocarlo en un espectro ideológico. Además, él se mostraba, ¿no es cierto?, como una persona que decía, vamos a aumentar las becas, vamos a dar presupuesto a las universidades, vamos a aumentar el presupuesto para la seguridad, la salud, etcétera. Pero, digamos, en este tiempo que ha venido gobernando, no solamente ha demostrado ser un tipo que continúa, digamos, con este proyecto económico neoliberal, sino que además también les ha heredado y ha radicalizado el autoritarismo que ya nos demostró tanto Guillermo Lasso como Lenín Moreno. Entonces, creo, juntando, digamos, estas dos ideas que acabo de citar, para un poco pensar qué es lo que nos corresponde a nosotros como izquierdas, como progresismos, de aquí en adelante, no solamente para ganar elecciones, sino también para construir poder popular. Creo que eso es algo que de lo que no se habla demasiado, que es una idea que ahora los partidos de gobierno, sobre todo, no están muy preocupados en generar ese poder popular, pero finalmente es sobre la gente, sobre la resistencia de los pueblos
que recae el peso, ¿no es cierto?, de sostener o no los procesos políticos. Porque finalmente sí, dentro de los procesos políticos existen liderazgos y los liderazgos son fundamentales para poder orientar, para poder tener una brújula, para poder seguir un camino. Pero en nuestro caso, por ejemplo, como Revolución Ciudadana. Descabezaron a todos nuestros líderes a propósito, ¿no? Están muchos en el exilio, hay compañeros que están presos, y eso hace que, digamos, el proyecto político de una u otra forma se quede huérfano, ¿no? A día de hoy, obviamente, ya existen otros dirigentes y otras dirigentas, está Luisa González, está nuestro compañero Andrés Arauz, pero en su momento, ¿no es cierto? Cuando en los primeros años de que empezó la persecución política, que prácticamente no teníamos partido político, entonces fue muy duro poder sostener un proceso, digamos, no solamente a nivel de partido, sino también cómo la gente reaccionó o no reaccionó a tiempo, adecuadamente, frente a lo que Lenin Moreno empezaba a desarrollar. Entonces, cuando empiezan, ¿no es cierto?, a desmantelar el sistema de salud, cuando empiezan a desmantelar las unidades educativas del milenio, estamos conscientes de que lo hicieron por odio hacia la figura del presidente Rafael Correa, por odio hacia un proyecto político popular que buscaba el bienestar de las mayorías, pero la pregunta es, y ahí conecto con la idea del poder popular, la pregunta es, ¿dónde estaba la gente para defender esas escuelas del milenio, que eran suyas, que no era de un presidente o de un proyecto político, que eran de la gente? ¿Dónde estaba la gente para defender los hospitales? ¿Dónde estaba la gente para defender la inversión pública de las universidades? Pero No ahí, hubo poder popular que sostenga, digamos, estos embates que se vinieron dando desde el gobierno de Lenín Moreno. Así que solamente para cerrar, creo que, digamos, como proyecto político, como más bien como sector político, ¿no es cierto?, de la izquierda, del progresismo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra organización política, buscar tender puentes con otros sectores, pero al mismo tiempo crear poder popular que sea finalmente, que van a ser los barrios, los vecinos, las comunidades, quienes sostengan, digamos, las conquistas que se logran desde un gobierno soberano. eh, a ver, yo ahí tendría la suerte de, digamos, una posición, digamos, entre crítica o al menos cuestionadora respecto, ¿no es cierto?, a lo que viene formulando. Eh, Resulta que el problema de no poder sostener lo que se conquistó en el gobierno de Alianza País, no lo podríamos endilgar, ¿no es cierto?, o trasladar al pueblo en general, así, simple y llanamente. Cuando nosotros no hicimos, ¿no es cierto?, nada por justamente dar sustento y organizar a la base social. Recuerde usted que en época de Alianza País se constituyeron los comités, que eran instancias que iban a ir constituyéndose en cada lugar, en cada barrio donde se actuaba, y sin embargo, eso, ¿no es cierto?, fue una ficción, a eso no se avanzó. Y luego, ¿no es cierto?, se creó un espacio en donde al final se distorsionó y se creó que solamente era un problema de ganar elecciones. Y entonces no entramos en la disputa cultural y al final yo creo que no es adecuado que nosotros le traslademos el hecho de que la población no haya podido defender esto. ¿No le parece a usted que nosotros tenemos una población que viene desde muy atrás teniendo la posición de derecha y que el discurso de la derecha le ha dado contenido, le ha posibilitado realmente que allí se encuentre más reflejado, mejor reflejado que las propuestas que nosotros hemos hecho y eso nos ha distanciado justamente de los sectores populares y de que ellos puedan apropiarse de lo nuestro y poder defenderlo? Pues estoy equivocado. Es probable que esté equivocado, ¿no? No, yo creo que más bien no hay respuesta correcta o incorrecta precisamente por la complejidad del planteamiento que usted hace, digamos. Este es un debate amplio y me parece que, insisto, no hay una respuesta correcta ni incorrecta, ni hay un único camino para lograr precisamente que, digamos, la gente
pueda tener una conciencia de clase, ¿no? Si nos ponemos más marxistas. Entonces, yo lo que pienso es que, digamos, tiene que haber, y esta para mí es como la gran reflexión que me queda incluso como una vivencia a nivel personal. Yo soy primera generación de mi familia en haber accedido a la universidad, en haber tenido un título universitario. Mis hermanos mayores no pudieron hacerlo en su momento, mi madre y mi padre tampoco por un tema básicamente de recursos económicos. Y llega la Revolución Ciudadana, transforma todo eso. El presidente Rafael Correa apuesta todo a la educación a través de las escuelas del milenio, a la ciencia y la tecnología, a través de las 4 universidades emblemáticas que se crearon, una de ellas Yacha y que ahora mismo se encuentra totalmente abandonada. Y ahí se puede ver el odio con el que han gobernado los últimos 3 presidentes, a través también del fortalecimiento de la educación pública. Yo soy socióloga graduada de la Universidad Central del Ecuador y es en el 2008 cuando este presidente, Rafael Correa Delgado, a través de, digamos, del pronunciamiento, ¿no es cierto?, de la Constitución, se determina que la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel, porque antes la Universidad Central, al igual que otras universidades públicas, cobraban, ¿no es cierto?, la matrícula, las pensiones, etcétera. Y eso imposibilitaba, obviamente, a que muchos jóvenes puedan ingresar a la universidad. Entonces, yo paso del colegio hacia la universidad, logro graduarme. En el medio, digamos, lo que sucede y nos sucedió a muchos, a mi generación, es que esto que nosotros dábamos por sentado, ¿no es cierto? Como yo, lo digo sinceramente, yo estaba en el colegio y yo sabía que habían programas de beca para estudiar el pregrado, para estudiar las maestrías y que eran programas de becas que tú no necesitabas venir de una familia adinerada para poder ser parte, ser beneficiario. Entonces, eso es una cosa que, por ejemplo, ahora yo tengo 2 sobrinos que tienen 18 años, están saliendo del colegio y es algo que ellos no lo tienen. Hay una preocupación enorme respecto de su futuro porque este país no les brinda oportunidades a los jóvenes. Entonces, volviendo, digamos, al tema que usted mencionaba de cómo lograr que estos procesos políticos se sostengan y no sean solamente maquinarias electorales. Le contaba que yo soy primera generación de mi familia en acceder a la universidad gracias al gobierno del presidente Rafael Correa, pero no fui solo yo. Al 2016, 7 de cada 10 estudiantes fueron primera generación. Sin embargo, no todos esos estudiantes tuvieron este sentido de apropiación y de protección, ¿no es cierto? Este sentido de urgencia, este sentido de convocarnos a defender la educación pública frente a los recortes presupuestarios. Entonces, ahí algo falló, porque por un lado estaba la gente, ¿no es cierto? Estaba la política pública, pero no había una conexión directa a través de la cual la gente se apropie de decir, esta es mi universidad y estos son mis derechos, y estos derechos además que han sido conquistados, ¿cierto?, a través de un gobierno soberano, un gobierno popular, no son, digamos, no son inamovibles. Lastimosamente los derechos para los más pobres ha sido una cosa que siempre los hemos tenido que estar peleando. Entonces, cuando se piensa que automáticamente llegue cualquier gobierno, la salud va a seguir igual, la universidad va a tener presupuesto, los jubilados van a tener derechos, etcétera, eso no es así. No tiene que existir un gobierno popular que asegure que esos derechos existan. Pero la gente, me parece que en su momento no hizo esa relación y por ende, digamos, votó proyectos políticos de una ideología distinta, ¿no es cierto?, que ofrecía otras cosas, pensando que como ya habíamos conquistado esos derechos, ya los dimos como por sentados. Y no hubo, como le digo, ese proceso de apropiación, de poder popular, de defender esos derechos y de defender esas victorias, no como unas victorias de un gobierno en particular, sino como unas victorias del pueblo que a través de las urnas consiguió que tener un gobierno, ¿no es cierto?, que garantice derechos. Entonces, en un futuro gobierno que yo espero sea lo más pronto, eh,
en un futuro gobierno lo que nos corresponde es precisamente generar ese proceso de apropiación de la gente para que en caso de que estos proyectos políticos, populares, soberanos se vean amenazados y los logros de esos gobiernos se vean amenazados, salga la gente, salgan los estudiantes, salga, digamos, todos, ¿no es cierto?, a defender eso que se logró. Sí, es correcta la apreciación. Solamente yo querría agregar algo a lo que viene usted planteando. Fíjese usted de cómo la derecha eh, gobierna aquí en América Latina. En Argentina, el señor Milei no tiene ningún problema de decir que la gente tiene que sufrir, que le corresponde sufrir todos estos momentos y que va a perder derechos para que después de 10, 30 años, etcétera, la Argentina pueda alcanzar el nivel que tuvo de ser una economía bollante. Y no tienen ningún empacho en ocultar eh, las acciones que van a desarrollar y van a plantear. En su momento lo hizo Bolsonaro, y aquí igualmente lo viene haciendo el gobierno de Noboa. Entonces, ¿qué es lo que al final le corresponden a las fuerzas progresistas este momento para enfrentar esa arremetida de la derecha, que es ideológica, que es política y que definitivamente nos pone en una posición en donde nosotros tenemos, sí, un grupo fuerte de respaldo popular, pero indudablemente sí nos falta para poder avanzar a regresar nuevamente al poder político. ¿Qué es lo que nos daría falta? Sí, a ver, yo creo que, bueno, el ejemplo de Argentina me parece que sí, digamos, se presta mucho para hacer un análisis profundamente serio de qué pasó, digamos, con con la elección de Milei, digamos, qué significa para la gente haber votado a Milei, cuáles fueron sus motivaciones, qué nos llevó, digamos, a hacer un ejercicio de entendimiento también y de estar dispuestos como, digamos, como fuerzas políticas de izquierda a escuchar a la gente sin juzgarla. O sea, yo, digamos, ahí, tal vez es mi sesgo sociológico, pero ahí un poco mi propuesta es eso. O sea, primero, entender qué está pensando y qué está sintiendo la gente. Y no, porque me parece que a veces desde las izquierdas solemos mirar a nuestros pueblos, ¿no es cierto? Desde una, como desde una superioridad moral, ¿no es cierto? Desde una superioridad ideológica, pensando, ¿no es cierto?, que todo lo que nosotros hacemos está bien y que además nosotros estamos en lo correcto y la gente está equivocada. Y la gente está equivocada porque votó mal, porque como no nos votó a nosotros y le votó al otro, entonces eligió mal. Me parece que esa premisa es una, digamos, cosa que tenemos que desterrar de nuestro pensamiento si es que queremos ganar elecciones. No, no llámese RC, llámese cualquier movimiento político a nivel regional que se ha enfrentado a estas derechas radicalizadas, en caso de Bolsonaro, Milei, etcétera. Entonces, primero hay que entender lo que está pensando, sintiendo nuestra gente y para entender hay que escuchar y escuchar con humildad. Y para escuchar tú necesitas estar con la gente. O sea, no, no hay otra forma de escuchar que no sea reuniéndote con la gente, escuchando sus preocupaciones, sus necesidades, sus miedos, sus aspiraciones y en función de esa escucha, ¿no es cierto?, poder plantear alternativas. Y claro, yo creo que en el caso del país, ¿no es cierto? Me parece a mí que hay una necesidad también de que como Revolución Ciudadana podamos ampliar nuestra agenda política hacia otros sectores que no necesariamente que son de izquierda, ¿no es cierto? O incluso que son de centro derecha, que tal vez estaban con nosotros en algún momento, pero dejaron por alguna razón de apoyarnos. Y en ese sentido también, bueno, preguntarnos por qué y en función de eso poder plantear también nuevas agendas
que vayan de la mano con los problemas actuales, ¿no es cierto? Nosotros vimos en la elección del 2023, sí, en agosto del año 2023 gana con un casi 70% de aceptación, si no estoy mal, la pregunta alrededor con la conservación del Parque Nacional del Yasuní, por ejemplo. Gana en Quito la pregunta de Quito sin minería. Entonces, esas agendas, ¿no es cierto?, que la gente está también disputándolas, que también está peleándolas, tenemos que incluirlas en nuestras propuestas políticas. Estamos hablando de, digamos, el propio presidente Petro, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece que él es uno de los presidentes pioneros, ¿no es cierto?, que marca la diferencia frente a otros mandatarios de hablar de transición energética, de hablar con seriedad sobre las consecuencias digamos, de la crisis climática que estamos viviendo. Y poder incorporar, ¿no es cierto?, estos temas que tal vez antes, ¿no es cierto?, cuando surgimos como Revolución Ciudadana, como proyecto político, todavía tal vez no eran problemas que estaban como tan evidentes, pero han pasado los años y ha cambiado el mundo. Y entonces lo importante es entender ese nuevo mundo, entender a los nuevos votantes también. Yo creo que, y es algo que yo jamás voy a hacer, y es criticar a los jóvenes por cómo votan porque me parece que más bien lo que hay que buscar es entender por qué votan como votan. Si votan a la derecha, eh, votan, digamos, movidos por qué, ¿no es cierto? ¿Qué les llama la atención? Y en función de eso, nosotros, digamos, entender mejor los lenguajes que se están utilizando y poder cautivar a esos votantes, ¿no es cierto?, que no han estado con nosotros en las últimas elecciones y que tenemos que llamarlos, ¿no es cierto?, convocarlos, enamorarlos en un nuevo proyecto político que pueda proyectar futuro. Creo que esa es una de las razones que indudablemente tiene que hacer que los sectores del progresismo repiensen la política, tengan, ¿no es cierto?, discursos renovados y que indudablemente permitan recoger las demandas sociales, amplificar esas demandas. Uno de los sectores que yo veo con pesar es, ¿no es cierto?, el hecho de que al final los jóvenes son medio desplazados, porque al final se creen, ¿no es cierto?, que no son agentes realmente de cambio, sino siempre reproductores del sistema. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que cambiar. Sí, sí, totalmente. Yo lo que considero en ese sentido es que, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que aprovechar las nuevas Ya, 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 tecnologías, ya termino, ya tenemos que termino. aprovechar en ese sentido las redes sociales. Creo que no hay que huirle al TikTok, creo que no hay que huirle como digo, a las redes sociales, sino más bien mirar, digamos, cómo nosotros, desde nuestro proyecto político, sin vaciarnos de nuestros principios, sin vaciar, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con la política, lograr, lograr conectar, digamos, con otros sectores. Y ahí solamente para cerrar, me parece que el ejercicio que se hizo durante la consulta popular en las preguntas D y E es un ejercicio maravilloso de cómo desde las redes sociales, cómo con herramientas tecnológicas alternativas, con medios de comunicación alternativos, a través de jóvenes influencers, se puede comunicar, digamos, se puede dar disputas ideológicas porque la pregunta D y la pregunta E fueron disputas ideológicas de dos modelos de país distinto, un modelo que apostaba a la precarización laboral versus un modelo que buscaba trabajo digno, un modelo de pérdida de soberanía a través del arbitraje internacional y otro modelo que defendía la soberanía y sobre todo, digamos, el medio ambiente, ¿no? En el sentido en que quienes más se veían beneficiados de estas preguntas iban a ser empresas mineras y petroleras. Y en ese sentido no hubo un vaciamiento, no tuvieron los políticos o los líderes sociales o incluso los jóvenes, ¿no es cierto?, que salir bailando para convencer, sino que hablaron con argumentos de forma pedagógica y usando estas nuevas herramientas de comunicación y creo que en ese sentido es eso, entender
qué sienten, qué quieren, qué están pensando los jóvenes y sin, digamos, nosotros renunciar a nuestros principios, más bien actualizar nuestras agendas y usar, digamos, las herramientas que tenemos a la mano, como son las redes sociales. Sí, tengo entendido que usted a lo mejor tenga que retirarse pronto. Quiero cerrar simplemente la intervención de la siguiente manera, pidiéndole que por favor, ojalá pudiéramos algún otro momento tener un nuevo espacio donde podamos abordar algún tema con un poquito más de profundidad. Pero bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que la elección francesa nos dio un buen aliento de lo que puede significar la unidad para poder derrotar, ¿no es cierto?, a esta derecha neofascista. Y fundamentalmente yo creo que es algo muy simbólico. Fueron los jóvenes quienes participaron activamente y quienes permitieron el triunfo como tal de las fuerzas, ¿no es cierto?, que le derrotaron a esa derecha. Es decir, allí hay, ¿no es cierto?, un gran bagaje. ¿Cree usted que a nosotros hace falta poder radicalizar nuestro discurso, nuestras propuestas, y que ahora la disputa no está entre correísmo y anticorreísmo, que es una realidad, está presente indudablemente, sino en el debate de los dos modelos que están enfrentados? De lo que yo puedo entender, el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, de corte autoritario, y el modelo de bienestar, ¿no es cierto?, que es lo que se plantearía desde el lado de la Revolución Ciudadana. Sí, en efecto. O sea, si bien hay medios de comunicación e incluso ciertos grupos políticos a los que les beneficia, ¿no es cierto?, seguir con la política del odio, seguir eh, dividiendo a la gente, dividiendo la política en correísmo, anticorreísmo, creo que más bien lo que nos corresponde a nosotros como fuerzas de izquierda, de progresismo, es poner en evidencia y poder poner sobre la mesa para que la gente pueda elegir, ¿no es cierto? Bueno, cuáles son los modelos que se develan detrás de las candidaturas y en función de eso que se pueda tomar una decisión acertada. Creo que faltó, digamos, de una u otra forma, lograr, ¿no es cierto?, convencer a la gente, explicarle a la gente de qué era lo que significaba el modelo detrás de Daniel Noboa, que podía ser muy joven y podía ser, alguna gente dice que es guapo, a mí particularmente no me parece, pero bueno, decían que era guapo, que era joven, que sí, que el Nuevo Ecuador, digamos, y nos hemos dado cuenta que el Nuevo Ecuador es exactamente el viejo Ecuador. Este Ecuador de pobreza, de miseria, de desigualdad, digamos, sí, digamos, de menos derechos para para la gente que menos tiene. Y la revolución ciudadana, los progresismos representamos otra cosa. Entonces, nuestra tarea debería ser como poder poner a discutir estos dos modelos y lograrlo, ¿no es cierto?, a pesar del ruido que puedan generar los medios de comunicación, que es una cosa que siempre lo van a hacer y nosotros tenemos que encontrar la forma de escaparle a eso, ¿no es cierto?, a través de medios de comunicación alternativos o incluso las redes sociales para colocar, digamos, el debate en la cancha en la que nosotros sí podemos ganar, que es la cancha en la que nosotros logramos decirle a la gente que somos los proyectos políticos que garantizan derechos. Bien, yo le agradezco. Lamento que realmente el tiempo no nos permita poder avanzar. Sin embargo, tengo que reconocerle, siempre tuve expectativas, luego de hacer el seguimiento que hago en la Asamblea, de su participación, de su valía y de indudablemente lo que íbamos a tener el día de hoy. Siento totalmente satisfecho, complacido de eso. Le felicito. Creo que eso nos da certezas de que definitivamente estamos en buenas manos y que podemos, ¿no es cierto?, caminar y avanzar para volver, ¿no es cierto?, a conquistar el poder político. Le agradezco Muchísimas inmensamente y espero poderle ver en otra oportunidad. Muchas gracias, muy gentil. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.